¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos de los elegidos se alejan de las iglesias a pesar de tener una conexión fuerte con Dios? Este es un tema controvertido que pocos se atreven a explorar, pero la verdad es que no ocurre por casualidad. Dentro de las paredes de un templo, muchos elegidos sienten una duda profunda. ¿Estoy donde mi alma realmente necesita estar? Lo que voy a revelarte aquí es más que una explicación. Es un viaje para entender las razones detrás de este movimiento. Un despertar espiritual que en realidad es un llamado profundo a algo mucho más grande. Si alguna vez has sentido esta desconexión, debes saber que hay una respuesta poderosa. Y esta respuesta puede ser transformadora para tu vida. No te vayas de aquí antes de descubrir cómo este camino puede revelar tu conexión auténtica con Dios y el propósito que Él tiene para ti. Quizás te hayas sentido fuera de lugar en una comunidad religiosa, como si algo allí no llenara por completo el vacío en tu alma. Muchos de los elegidos pasan por esto. Es esa sensación de que, por más que intentes seguir las normas o expectativas, algo dentro de ti anhela una conexión más auténtica con Dios, algo que va más allá de las palabras de un líder o de los rituales tradicionales. ¿Y sabes qué? No estás solo en esta experiencia. Lo que estamos a punto de explorar aquí no se basa en suposiciones ni en opiniones pasajeras. Esto es una inmersión profunda en observaciones y enseñanzas espirituales que resuenan desde tiempos antiguos hasta el presente, mostrándonos cómo Dios a menudo llama a los elegidos a algo que trasciende las paredes de un templo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo es algo que con frecuencia se ignora o se silencia. Es una verdad que finalmente puede brindarte la claridad que buscas para tu viaje espiritual y ayudarte a responder a la pregunta que ha estado resonando en tu corazón. ¿Por qué parece tan difícil encontrar mi lugar dentro de una iglesia? La respuesta puede cambiarlo todo. La idea de los elegidos está profundamente arraigada en las Escrituras y en la tradición espiritual. Desde el Antiguo Testamento, Dios separa a personas o grupos específicos para cumplir sus propósitos divinos. Abraham fue elegido para ser el padre de una nación. Moisés fue designado para liberar a Israel de la esclavitud. David fue ungido para ser un rey conforme al corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús destaca que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Mateo 22:14, enfatizando que ser elegido es una distinción y una responsabilidad espiritual. Esta idea resuena en muchas tradiciones espirituales más allá del cristianismo, mostrando que los elegidos a menudo tienen una conexión directa con lo divino que trasciende las instituciones humanas. A lo largo de la historia, las iglesias han desempeñado un papel central como lugares de comunión y aprendizaje espiritual. Han sido fundamentales para diseminar enseñanzas, preservar escrituras y promover la fe en las comunidades de todo el mundo. Han sido profundamente impactadas por las iglesias. Sin embargo, es innegable que en muchos momentos estas mismas instituciones han enfrentado desafíos. La búsqueda del poder terrenal, las jerarquías y la institucionalización de la fe a menudo han eclipsado el verdadero propósito espiritual. Por esta razón, muchos de los elegidos que tienen una conexión más cercana con Dios pueden sentir que los entornos institucionales a veces sofocan o desvían el enfoque de esta conexión directa. Existe una clara tensión histórica y espiritual entre la estructura organizacional de las iglesias y la experiencia individual de la fe. Desde los primeros días del cristianismo, esta tensión es evidente. Jesús, por ejemplo, cuestionó abiertamente a los líderes religiosos de su tiempo,
como los fariseos y los saduceos, quienes convirtieron la ley divina en cargas pesadas para el pueblo, buscando con frecuencia más prestigio y control que una verdadera relación con Dios. Los elegidos, como seguidores de una verdad espiritual superior, a menudo se encuentran en este dilema: respetar la organización humana o seguir la intuición y las direcciones que Dios coloca directamente en sus corazones. Las enseñanzas de Dios a menudo trascienden cualquier organización humana. Esto no significa que las iglesias sean innecesarias, sino más bien que son herramientas, no el destino final. La historia muestra que Dios frecuentemente llama a los elegidos a misiones que rompen las normas y estructuras actuales. Esto refleja una verdad esencial: la relación con Dios es personal y profunda, y ningún intermediario humano puede reemplazarla por completo. Aquí es donde surge el malestar de muchos elegidos, quienes sienten que la institucionalización de la fe puede limitar o incluso distorsionar esta conexión directa. Juan el Bautista, por ejemplo, operó fuera del sistema religioso de su tiempo, predicando en el desierto y llamando a las personas al arrepentimiento. No dependía del templo ni de la aprobación de los líderes religiosos para cumplir su misión. De manera similar, Martín Lutero cuestionó las prácticas de la Iglesia Católica, iniciando la Reforma Protestante. Martín Lutero creía que las enseñanzas de Dios estaban siendo manipuladas para servir a intereses humanos. Estos ejemplos muestran cómo los elegidos, a menudo, desafían las estructuras establecidas para seguir un llamado superior. Jesús Cristo frecuentemente se apartaba de las multitudes y de las sinagogas para buscar la presencia de Dios en lugares aislados. Enseñó que el reino de Dios no está limitado a un edificio o institución, sino que está dentro de cada persona. Este mensaje radical fue a menudo incomprendido y rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, demostrando cómo los elegidos frecuentemente enfrentan oposición, precisamente porque señalan caminos que trascienden los límites humanos. Más allá de los ejemplos bíblicos, la historia también presenta místicos y visionarios que se distanciaron de las iglesias institucionales para seguir su llamado espiritual. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, enfrentó resistencia dentro de la Iglesia Católica mientras promovía una reforma espiritual en su orden. Enfatizó la necesidad de una conexión personal con Dios a través de la oración contemplativa, algo que no siempre era fomentado dentro de las estructuras rígidas de su época. Estos ejemplos ilustran cómo los elegidos a menudo necesitan romper barreras para cumplir su propósito divino. Es importante recordar que los elegidos no abandonan la iglesia por rebeldía o desprecio, sino porque sienten que el llamado de Dios a menudo requiere un viaje más allá de las paredes institucionales. Ellos entienden que la verdadera comunión con lo divino no está confinada a rituales o dogmas, sino que se encuentra en la profundidad de una vida vivida en alineación con los principios espirituales. Para los elegidos, el camino siempre trata sobre propósito y obediencia a la voz de Dios, incluso cuando esto implica caminar por senderos solitarios o incomprendidos. Esta tensión entre estructura e individualidad espiritual no es nueva, pero se intensifica en los tiempos actuales, cuando más personas despiertan a sus llamados espirituales. A menudo se dan cuenta de que algunas iglesias no pueden satisfacer sus profundas necesidades de transformación y conexión con Dios. Esto no significa rechazar la importancia de las iglesias, sino reconocer que el Espíritu Santo obra de maneras que van más allá de cualquier organización humana. El alejamiento de los elegidos de las iglesias institucionales no es un acto de rechazo de la fe, sino una búsqueda de algo más auténtico, profundo y alineado
con la esencia de lo que significa ser elegido. Responden a un llamado que a menudo desafía las convenciones humanas, pero que está en perfecta armonía con los propósitos divinos. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos listos para permitir que Dios obre en nuestras vidas de maneras que trasciendan nuestras expectativas y limitaciones humanas? ¿Alguna vez has sentido que, incluso rodeado de personas en una iglesia, estabas espiritualmente solo? Esa sensación casi inexplicable de que tu alma buscaba algo más profundo, más verdadero, pero que no podía encontrar en el entorno que te rodeaba. Esta es una experiencia que muchos elegidos comparten. Mientras la mayoría parece estar satisfecha con lo que se ofrece, tú sientes un vacío, una desconexión, como si tu espíritu estuviera en una frecuencia diferente. No es porque seas arrogante o te consideres superior, sino porque hay algo dentro de ti clamando por una conexión directa con Dios, sin filtros, sin intermediarios. Quizás al entrar en algunas iglesias sentiste un peso, no por el ambiente en sí, sino por las actitudes y miradas de juicio de algunas personas. ¿Cuántas veces has buscado acogida y encontrado juicio? ¿Has notado que, en lugar de amor y comprensión, algunas comunidades parecen priorizar las reglas, las apariencias y los rituales? Esta hipocresía, tan visible para ti, puede pasar desapercibida para otros, pero para un elegido que posee una sensibilidad espiritual única, es imposible ignorar estas inconsistencias. Es como si tu espíritu rechazara automáticamente aquello que no resuena con la verdad de Dios. Además, muchos elegidos informan sentir que sus profundas preguntas sobre la vida, el universo y el propósito a menudo son ignoradas o tratadas como inconvenientes. ¿Alguna vez te has sentido frustrado al desear más que respuestas prefabricadas, más que discursos repetidos? Tal vez, en tu búsqueda de entendimiento, te has dado cuenta de que la profundidad que tu alma anhela no se encuentra fácilmente. Esto se debe a que los elegidos tienen un hambre espiritual mayor, un deseo innato de revelaciones auténticas que vayan más allá de la superficie de la religiosidad. Este viaje puede ser solitario y al mismo tiempo liberador. Cuando te das cuenta de que no estás solo en este sentimiento, de que hay otros elegidos pasando por las mismas situaciones, parece que un peso se levanta de tus hombros. Es importante saber que sentir esta desconexión no significa que no estás perdido ni desviado. Al contrario, es una señal de que tu sensibilidad espiritual está activa y alineada con lo verdadero. No estás rechazando a Dios, sino aquello que no refleja la esencia divina. La sensibilidad espiritual de los elegidos es un don, pero también un desafío. Esta sensibilidad te permite percibir las inconsistencias en el comportamiento de las personas e incluso en la misma estructura de las instituciones religiosas. Cuando ves líderes que predican amor pero viven juzgando, o comunidades que hablan de unidad pero excluyen a los diferentes, tu espíritu se inquieta. No puedes simplemente seguir la corriente porque hay algo más grande dentro de ti, algo que clama por autenticidad y verdad. Esta aguda percepción no es un defecto, sino un don dado por Dios para ayudarte a navegar en un mundo lleno de ilusiones. Los elegidos están llamados a ir más allá de las apariencias, a buscar la esencia. Esto explica por qué muchas veces puedes sentir que no encajas en ninguna iglesia o grupo religioso. Tu misión es mayor que seguir tradiciones o normas impuestas por los hombres. Dios ha puesto en ti una capacidad especial para discernir lo genuino de lo superficial, y esto puede ser incómodo para quienes no comparten la misma visión. Si sientes que las experiencias religiosas que has tenido hasta ahora no han sido suficientes, esto no es un defecto tuyo.
Al contrario, es un llamado divino a buscar más, a conectar directamente con Dios de una manera única y personal. Muchos elegidos reportan encontrar paz y profundidad espiritual fuera de las cuatro paredes de una iglesia, en momentos de meditación, oración solitaria o contacto con la naturaleza. Estos momentos de intimidad con Dios a menudo traen más revelaciones que años de asistir a rituales vacíos. Si te sientes espiritualmente solo, incluso en medio de una multitud, sabe que esto es una señal de que eres elegido. Tu camino no será igual al de los demás, y eso está perfectamente bien. Esta aparente soledad es, en realidad, una preparación para algo mayor, una conexión más profunda con Dios. La verdad oculta que pocos pueden ver es que Dios te está llamando a salir de lo superficial para caminar en autenticidad y propósito. No te culpes por lo que sientes. Abraza esta sensibilidad como una señal de que estás en el camino correcto. Los elegidos enfrentan un gran desafío al adaptarse a las estructuras jerárquicas de las iglesias, ya que su naturaleza espiritual a menudo los lleva a cuestionar y buscar respuestas que van más allá de las reglas impuestas por estas organizaciones. Sienten que su conexión con Dios trasciende cualquier intermediario humano, lo que puede causar tensiones dentro de un sistema donde hay pastores, líderes y autoridades espirituales que determinan cómo debe vivirse la fe. Para muchos elegidos, la jerarquía parece limitar la espontaneidad y la profundidad de su relación con lo divino, generando una sensación de asfixia espiritual. Esta dificultad también está profundamente vinculada al conflicto entre la búsqueda de libertad espiritual y las reglas establecidas por las iglesias. Los elegidos suelen tener un llamado interno que los impulsa a explorar su fe de manera individual y libre, mientras que la mayoría de las organizaciones religiosas presentan normas fijas, doctrinas rígidas y tradiciones que deben seguirse sin cuestionar. Este choque entre libertad y conformidad a menudo hace que los elegidos se sientan incómodos y fuera de lugar, como si se les obligara a moldear su espiritualidad para encajar en un formato predeterminado. Otro punto que contribuye a esta dificultad es la percepción de los elegidos sobre la autenticidad en las prácticas de algunas iglesias. Poseen una sensibilidad espiritual aguda que les permite detectar cuando los actos de fe no son genuinos o se realizan solo para cumplir un ritual. Para un elegido, la espiritualidad debe ser una experiencia viva, profunda y transformadora, no una rutina vacía o un espectáculo público. Cuando perciben una desconexión entre lo que se predica y lo que se vive, esto genera una fuerte resistencia a permanecer en esos entornos. La desconexión entre el dogma y la experiencia directa con Dios también es una de las razones que dificultan que los elegidos permanezcan en las iglesias. Muchos sistemas religiosos priorizan la interpretación de textos sagrados y reglas fijas como la única forma de llegar a lo divino, mientras que los elegidos experimentan a Dios directamente a través de sueños, visiones, señales y experiencias espirituales únicas. Esta diferencia entre dogma y experiencia personal coloca a menudo a los elegidos en una posición de cuestionadores dentro de las iglesias, algo que no siempre es bien aceptado. El juicio humano es otro factor que afecta profundamente a los elegidos. A menudo son objeto de críticas o incomprensiones, porque sus actitudes y elecciones pueden parecer fuera de lo normal. La búsqueda de una relación íntima y única con Dios a menudo los pone en oposición a lo que se espera socialmente. Este juicio constante puede generar un sentido de exclusión o inadecuación, algo que contradice el mensaje de amor y aceptación que debería ser la esencia de cualquier comunidad de fe. Los elegidos también tienen una sensibilidad especial
para identificar el peso de la vanidad y el ego en algunos liderazgos religiosos. Cuando perciben que el enfoque ha pasado de la búsqueda sincera de Dios al poder, control o autopromoción, esto crea una barrera casi insuperable para ellos. El liderazgo espiritual debería basarse en la humildad y el servicio, no en la imposición de autoridad o la prominencia personal. Otro punto de conflicto es la dificultad para aceptar prácticas que parecen manipular la fe en beneficio de la institución. Las estructuras religiosas pueden representar un desafío para muchos elegidos, ya que suelen enfrentar la dificultad de encontrar un propósito claro dentro de la iglesia. Mientras algunos buscan roles específicos dentro de la jerarquía religiosa, otros sienten que su misión va más allá de las paredes del templo, involucrando acciones en el mundo exterior. Esta percepción de una vocación más grande a menudo entra en conflicto con la idea de que el verdadero servicio a Dios solo puede realizarse dentro de la institución. Otro desafío significativo es el sentimiento de aislamiento espiritual que muchos elegidos experimentan dentro de las iglesias. A pesar de estar rodeados de personas que profesan la misma fe, a menudo sienten que su visión y comprensión espiritual no son compartidas ni entendidas. Esto puede conducir a una profunda soledad espiritual, donde se perciben como extraños entre los suyos. Una de las mayores lecciones que los elegidos aprenden es que Dios puede encontrarse en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en el amanecer, en la sonrisa de un niño, en el silencio de una mañana tranquila. Cuando los elegidos comienzan a percibir lo divino en cada momento, su fe se vuelve viva y práctica. No necesitan tiempos específicos ni lugares definidos para sentir la presencia de Dios, porque Él está en todas partes y en todo momento. Los elegidos están llamados a algo mayor: transformar el mundo que los rodea, llevando la luz divina a lugares donde no es reconocida. Cuando dejan de limitarse a estructuras físicas, se dan cuenta de que su impacto puede llegar a lugares inimaginables. Dios los llama a ser líderes espirituales en el trabajo, en la comunidad, en la familia, mostrando que su amor no conoce límites. De esta forma, los elegidos cumplen su misión, difundiendo el Evangelio de una manera viva y práctica. Al abrazar esta perspectiva universalista, los elegidos experimentan una indescriptible libertad espiritual. Comprenden que Dios nunca tuvo la intención de limitar su presencia a templos o rituales. El verdadero templo está en el corazón de cada persona, y la mayor adoración que podemos ofrecer es una vida vivida en comunión con lo divino. Esta libertad los impulsa a vivir con más propósito, sin miedo a los juicios, porque saben que están exactamente donde Dios quiere que estén, fuera de las cuatro paredes, impactando el mundo con su luz. Las iglesias siempre han jugado un papel central en la espiritualidad humana, sirviendo como espacios para el aprendizaje, la oración y el crecimiento comunitario. Para los elegidos, estas instituciones pueden ser vistas como lugares donde se fortalece la base espiritual, especialmente en los primeros pasos del camino de la fe. En las iglesias, muchos encuentran herramientas esenciales para entender las Escrituras, desarrollar prácticas de oración y conectarse con personas que comparten valores similares. Sin embargo, para un elegido, la relación con las iglesias no siempre es sencilla. A menudo sienten un llamado que va más allá de los límites institucionales y buscan algo más profundo que no siempre se encuentra en estos espacios. No todas las iglesias son iguales, y reconocer una comunidad saludable es crucial para los elegidos. Las iglesias saludables son aquellas que promueven la libertad espiritual, fomentan el cuestionamiento sano
y crean un ambiente donde cada individuo puede florecer a su propio ritmo. Estos lugares se convierten en verdaderos puentes hacia el propósito divino, ayudando a los elegidos a descubrir y manifestar sus dones espirituales. En estas iglesias, el enfoque está en la esencia del mensaje de Dios, no solo en las reglas humanas o tradiciones. Por otro lado, algunos elegidos pueden tener experiencias negativas en iglesias que se desvían del propósito divino. Estos entornos pueden ser controladores, centrados en el miedo o incluso explotadores, dificultando la verdadera conexión con Dios. Para un elegido que ya posee una sensibilidad espiritual elevada, estas situaciones pueden ser extremadamente agotadoras. Los ambientes espiritualmente tóxicos pueden llevar al desánimo, la duda e incluso al completo alejamiento de la fe institucional. Es importante reconocer las señales de una iglesia que no está alineada con el propósito divino para evitar experiencias que bloqueen el camino espiritual. Una iglesia alineada con Dios coloca a Él en el centro de todo y fomenta en sus miembros una relación personal y directa con lo divino. Además, respeta la individualidad y las elecciones espirituales de cada persona, reconociendo que el camino hacia Dios puede variar. Los elegidos también comparten historias de cómo han perdido su propósito o se han sentido desanimados dentro de iglesias que deberían haber sido su refugio espiritual. Algunos han enfrentado manipulación emocional, demandas financieras excesivas o exclusión por no ajustarse a moldes predefinidos. Estas experiencias, aunque dolorosas, también enseñan la importancia de buscar autenticidad y verdad en cualquier comunidad espiritual. En contraste, existen testimonios inspiradores de elegidos que han encontrado en las iglesias un terreno fértil para florecer. Estas personas, al encontrar una comunidad genuina y acogedora, han podido activar sus dones espirituales y fortalecer su conexión con Dios. Cuando una iglesia es un verdadero reflejo del amor divino, puede convertirse en un poderoso catalizador de transformación. Elegir una comunidad espiritual requiere cuidado y paciencia, especialmente para los elegidos que tienen un llamado tan específico. Es esencial buscar una iglesia que valore la libertad, la autenticidad y el respeto mutuo. Observa la membresía, el liderazgo y pregúntate, ¿me siento más cerca de Dios en este entorno? Confía en tu intuición espiritual y en las respuestas que Dios pondrá en tu corazón. Recuerda, la iglesia ideal para un elegido es aquella que nutre su fe sin intentar controlarla. Incluso dentro de iglesias saludables, es importante que los elegidos reconozcan que su fe no está limitada a las paredes de un templo. Dios habita en el corazón de cada persona y la conexión con lo divino trasciende los rituales o lugares específicos. Los elegidos enfrentan en algún momento una fase de distanciamiento de la iglesia. Esto no significa abandonar la fe, sino más bien una búsqueda más profunda de la verdad espiritual. Es común que este periodo sea provocado por un sentimiento de desconexión o por preguntas que parecen no tener espacio dentro de las prácticas religiosas tradicionales. En el camino de un elegido, el distanciamiento a menudo surge como un llamado interno a descubrir algo más grande que los rituales aparentes y las reglas. Una invitación a una relación directa con Dios y a un autodescubrimiento más profundo. La decisión de alejarse de la iglesia puede parecer para muchos un acto de rebeldía o incluso de debilidad espiritual. Sin embargo, para los elegidos, generalmente representa una etapa de madurez espiritual. Es en este momento cuando surge el deseo de conectarse directamente con lo divino, sin intermediarios.
Este proceso no invalida la importancia de la Iglesia, pero revela que cada elegido tiene un camino único que no siempre sigue moldes tradicionales. Es la búsqueda de la verdad que Dios escribe directamente en el corazón de cada uno. El desierto espiritual es una etapa crucial en el camino de los elegidos. Es un momento de soledad, donde las voces externas se silencian y solo queda la compañía de Dios. Durante este período, el elegido se ve desafiado a enfrentar sus propios miedos, dudas y debilidades, desarrollando una fe más fuerte e independiente. Esta fase, dolorosa pero transformadora, sirve para eliminar creencias limitantes y revelar la esencia divina que reside dentro de cada ser. Es en el desierto donde muchos descubren que el silencio puede ser el lugar donde Dios habla más fuerte. Aunque difícil, el desierto espiritual es un campo de entrenamiento para los elegidos. Es donde se despiertan habilidades espirituales como la paciencia, la resiliencia y la capacidad de escuchar la voz de Dios sin distracciones. Al caminar por este lugar de incertidumbre, el elegido aprende a confiar plenamente en Dios, desarrollando una fe que trasciende cualquier institución. Este viaje interno también fortalece el sentido de misión y propósito, permitiendo al elegido reconectarse con su esencia de una manera más profunda y genuina. Una de las prácticas más efectivas para navegar el desierto espiritual es el diario espiritual. Escribir pensamientos, sentimientos y experiencias permite al elegido organizar su viaje interno y reconocer los patrones de crecimiento que están surgiendo. Esta práctica no solo alivia la carga emocional, sino que también crea un registro claro de las promesas de Dios y las ideas recibidas durante el camino. Es como construir un mapa espiritual que se puede consultar cada vez que el elegido se sienta perdido. La naturaleza es otro canal poderoso para los elegidos que buscan reconexión. A menudo, el distanciamiento de la Iglesia crea espacio para que el contacto directo con la creación de Dios sirva como un lugar sagrado de adoración. Caminar por bosques, contemplar el atardecer o simplemente escuchar el sonido del viento puede proporcionar una sensación de paz y unidad con el Creador. En la naturaleza, los elegidos frecuentemente encuentran respuestas que antes parecían inalcanzables y sienten la presencia divina de manera palpable. El ayuno es otra herramienta esencial durante el desierto espiritual. Al renunciar a algo, ya sea comida, entretenimiento u otras distracciones, el elegido aprende a disciplinar su cuerpo y mente, creando espacio para una conexión más profunda con Dios. Durante el ayuno, muchos experimentan momentos de claridad espiritual y revelaciones que transforman sus vidas. Esta práctica enseña a priorizar el espíritu sobre la carne, fortaleciendo la capacidad de escuchar la voz divina. Diversas historias de elegidos revelan que, aunque el desierto espiritual es desafiante, a menudo marca el comienzo de una transformación extraordinaria. Muchos relatan que al distanciarse de la Iglesia encontraron a Dios de formas inesperadas, en un libro, en la música o incluso en un sueño. Estas experiencias demuestran que el distanciamiento temporal no es una pérdida, sino una etapa necesaria para el renacimiento espiritual y la reconexión con la misión divina. A medida que atraviesan el desierto, los elegidos comienzan a darse cuenta de que nada sucede por casualidad. Cada dificultad, cada duda, cada momento de soledad tiene un propósito. Esta fase enseña que una verdadera conexión con Dios no depende de un lugar físico o de rituales, sino de un corazón sincero dispuesto a escuchar. En este entendimiento, muchos encuentran la fuerza para continuar su camino, seguros de que están siendo guiados por algo más grande. Al salir del desierto espiritual, el elegido regresa con una visión renovada de su misión.
Ahora comprenden que su fe no está definida por una institución, sino por su relación personal con Dios. Muchos vuelven a asistir a iglesias, pero con un corazón transformado, listo para contribuir de manera auténtica. Otros descubren que su papel es llevar el mensaje divino más allá de las paredes de la iglesia, alcanzando a personas que tal vez nunca entrarían en un templo. Los elegidos que superan el desierto espiritual a menudo sienten el llamado de compartir sus experiencias. Al hacerlo, inspiran a otros que están pasando por el mismo proceso, mostrando que no están solos. Las historias de superación y reconexión con Dios sirven como una luz para quienes aún caminan en la oscuridad, creando una red de apoyo y esperanza entre los elegidos. El desierto espiritual no es solo un periodo de prueba, sino también un testimonio de fe. Al emerger más fuertes y conectados con Dios, los elegidos demuestran que, incluso en las fases más difíciles, el amor divino nunca falla. Este viaje de autodescubrimiento transforma vidas y fortalece la misión de los elegidos, permitiéndoles vivir como verdaderos ejemplos de la gracia y el poder de Dios en acción. El camino de un elegido es profundamente espiritual y a menudo incomprendido. La iglesia, para muchos, es el lugar donde la fe se desarrolla, donde se fortalecen los lazos espirituales y donde la comunidad se reúne para buscar a Dios. Pero para los elegidos hay un llamado que va más allá de las paredes de cualquier templo. Este llamado no disminuye la importancia de la iglesia, pero apunta a algo aún más profundo, una conexión directa con lo divino, un viaje único y personal. Requiere valentía salir de la zona de confort y enfrentar verdades que no siempre son aceptadas o comprendidas por todos. Los elegidos huyen de la iglesia porque sienten en su interior que su misión trasciende rituales, dogmas y estructuras humanas. Esto no significa que rechacen a Dios o la espiritualidad, sino que están impulsados a buscar algo más, algo que solo se puede encontrar en una relación directa e íntima con el Creador. Dios, en su infinita sabiduría, a menudo aparta a los elegidos de la comunión religiosa tradicional para que no sean moldeados únicamente por interpretaciones humanas, sino por la verdad espiritual que viene directamente de Él. Este redireccionamiento no es un abandono, sino una invitación a un viaje más grande. Cuando Dios llama a un elegido a salir de la iglesia, está diciendo: quiero hablar directamente contigo. Él elimina a los intermediarios porque sabe que el propósito de ese elegido requiere discernimiento, sensibilidad espiritual y una conexión que no puede limitarse por tradiciones o normas. Esto no significa que la iglesia esté equivocada, pero puede que no sea el lugar donde ciertos elegidos encuentren la plenitud de su misión. Ser un elegido significa llevar un propósito que a menudo desafía las convenciones. Para muchos, esto puede parecer rebeldía o una desviación de la fe, pero en realidad es un acto de obediencia al llamado divino. Los elegidos están formados para pensar de manera diferente, para ver más allá de lo visible, para sentir más allá de lo dicho. Perciben que la relación con Dios no depende de un espacio físico, sino de un estado mental, una entrega total que solo puede experimentarse cuando uno está dispuesto a recorrer caminos desconocidos. A menudo, al salir de la iglesia, los elegidos enfrentan juicios y malentendidos. Pero este caminar solitario los acerca aún más a Dios. Aprenden a escuchar su voz en medio del silencio, a confiar en Él incluso sin el apoyo de una comunidad, y a encontrar respuestas que solo pueden revelarse en la intimidad del corazón. Es un proceso de fortalecimiento y purificación donde Dios los prepara para ser una luz
en un mundo que desesperadamente necesita verdad, amor y compasión. Si sientes que estás huyendo, sabe que esto puede ser una señal de que Dios te está llamando a algo más grande. Huir de la iglesia no es lo mismo que huir de Dios. De hecho, puede ser el primer paso para encontrarlo de una manera aún más auténtica. Es en este momento cuando te das cuenta de que no estás solo, de que hay otros elegidos en todo el mundo pasando por el mismo proceso, buscando el mismo propósito, escuchando el mismo llamado. El llamado de un elegido es único y personal. Por eso, a menudo no encajan en las estructuras tradicionales. Están llamados a romper barreras, a cuestionar lo que necesita ser cuestionado y a traer una nueva perspectiva al mundo. Comprenden que el papel de la iglesia va más allá de un edificio. La iglesia es un estado del ser, una misión que llevan consigo a todas partes. Dios no te eligió para esconderte dentro de 4 paredes, sino para ser la iglesia en el mundo. Fuiste llamado para llevar luz donde hay oscuridad, para llevar amor donde hay odio, para esparcir esperanza donde hay desesperación. Este es el verdadero propósito de tu viaje y por eso Dios te dirige hacia afuera, para que puedas alcanzar a aquellos que nunca pondrían un pie en una iglesia. Este redireccionamiento también es una prueba de fe. ¿Estás dispuesto a seguir la voz de Dios incluso cuando significa dejar atrás lo que es familiar? ¿Estás listo para confiar en su plan incluso cuando parece que caminas solo? La respuesta a estas preguntas revela la profundidad de tu compromiso con tu propósito espiritual. Dios te moldea en la soledad, te fortalece en las dificultades y te guía en medio de las incertidumbres. Te equipa para ser un líder espiritual, alguien que inspira y transforma vidas. Ser elegido es ser un puente entre el cielo y la tierra, alguien que lleva la presencia de Dios donde más se necesita. Esta misión requiere valentía, pero también trae una recompensa eterna. Reflexiona sobre esto. Quizás la razón por la que estás huyendo es porque Dios te está redirigiendo. Te está llamando a un viaje en el que serás la iglesia, en el que serás la luz brillando en lugares olvidados, en el que serás la respuesta a las oraciones de aquellos que aún no lo han encontrado. Esta es la gran verdad oculta que fuiste elegido para revelar. Recuerda que tu viaje no se trata de dónde estás, sino de en quién te estás convirtiendo. Tú eres el templo viviente de Dios, y donde quiera que vayas, Él estará contigo. Sé fuerte y valiente, porque el mundo necesita lo que tienes para ofrecer, y al aceptar este llamado, no solo cumplirás tu propósito, sino que también inspirarás a otros a encontrar el suyo. Elegido, ahora quiero saber, ¿alguna vez has experimentado momentos en los que sentiste que la iglesia no era el lugar adecuado para ti? O tal vez encontraste tu conexión con Dios de una manera completamente diferente. Comparte tu historia en los comentarios. Creemos una cadena de apoyo e inspiración para todos los elegidos que están buscando respuestas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido resonó en tu corazón, sigue el canal, dale me gusta y comparte este video con aquellos que también puedan identificarse. Si quieres descubrir si estás entre el 1% listo para entrar en el modo creador, el próximo video es para ti. Haz clic ahora y descúbrelo.